¿Alguna vez has tenido un sueño que te pareció más real que la vida misma? Un sueño que, al despertar, te dejó un sabor a polvo en la boca y el eco de una advertencia en el alma. Durante 40 años estudié las grandes profecías de la humanidad, los textos sagrados que hablan del fin de los tiempos, y siempre los traté como metáforas, como ecos de antiguos temores. Eran piezas de museo para mi mente académica, fascinantes pero inertes. Hasta la noche del 15 de agosto, la vigilia de la Asunción. Esa noche, en medio del silencio sagrado de Toledo, una ciudad construida sobre siglos de fe y secretos, no soñé. Fui arrancado de mi realidad y obligado a presenciar un anticipo de nuestro futuro inminente, y ahora debo contarles lo que vi. Me llamo Mateo Vargas, soy historiador, teólogo y toda mi vida escéptico. Mis manos han tocado pergaminos que presenciaron el nacimiento de naciones, y mis ojos han descifrado lenguas olvidadas por el tiempo. Siempre he creído que la verdad reside en la lógica, en la evidencia, en el polvo de los archivos. Mi fe residía en lo concreto, en lo comprobable y catalogable. Esta ciudad, Toledo, con sus sinagogas, mezquitas e iglesias contiguas, siempre ha sido, para mí, el mayor testimonio de la complejidad humana, no de la divina. Me sentía seguro entre los muros de mis libros, protegido de la superstición por el conocimiento. Pero el conocimiento no me preparó para la verdad que se me reveló, una verdad que no se lee en los libros, sino que se siente en los huesos, como un viento helado que anuncia una tormenta. Soy un hombre de costumbres. Me despierto con el sol. El aroma del café se mezcla con el aroma a papel antiguo que perfuma esta casa. Tengo esposa, 3 hijos adultos y 2 nietos cuya risa es la banda sonora de mis domingos. Soy, en esencia, un hombre común y corriente, un abuelo que se deleita más contando historias del pasado que especulando sobre el futuro. Antes de esa noche, mi mayor preocupación era una gotera en el techo de la biblioteca o la datación correcta de un manuscrito medieval. Vivía anclado en una tranquila rutina, convencido de que las grandes convulsiones de la historia eran eventos lentos, graduales, casi imperceptibles a lo largo de una vida. Estaba equivocado. El cambio verdadero y definitivo, no llama a la puerta. Se desmorona sin previo aviso. La experiencia comenzó de una forma que desafía toda explicación lógica. Me despertó no un ruido, sino su ausencia. Un silencio absoluto, tan profundo y pesado que parecía tener una presencia física, ahogando todos los sonidos de la noche. Y entonces, proveniente de lejos, pero a la vez de mi propia cabeza, oí un sonido. Era agudo, penetrante, como 1000 trompetas de bronce tocando una única nota discordante e interminable. No era música, era una alarma celestial, una llamada que hizo vibrar de terror cada átomo de mi cuerpo. Abrí los ojos, pero ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie, descalzo sobre la tierra fría y seca, en una colina que conocía bien, desde la que podía ver todo mi amado Toledo. Pero la ciudad que tenía ante mí no era mi Toledo. Era un esqueleto, una versión oscura y desolada, bañada no por la luz del sol ni de la luna, sino por un difuso resplandor ocre que emanaba del propio cielo, un cielo sin estrellas, una bóveda opresiva y enfermiza. El aire no era frío como lo conocemos, era un frío diferente, un frío de ausencia, de vacío, un frío que no erizaba la piel, sino que se filtraba directamente a los huesos, como si la fuente misma del calor de la vida se hubiera extinguido. Los campanarios y las antiguas murallas, que siempre habían transmitido una sensación de permanencia, ahora parecían frágiles, meras lápidas de gloria olvidada, testigos mudos de una tragedia que ya había sucedido o estaba a punto de suceder. Mientras contemplaba este paisaje desolado, una presencia se hizo sentir. No la vi con mis ojos, pero la sentí con toda mi alma. Y una voz habló
no en mis oídos, sino directamente a mi conciencia. Cada palabra resonaba con la claridad de un trueno y la intimidad de un susurro. La voz no se identificaba, pero tenía una autoridad ancestral, un peso de siglos. No estaba allí para asustarme, sino para instruirme. «Mira», dijo la voz, y mi mirada fue guiada como por una lente celestial, lejos de Toledo, más allá de las fronteras de España, abarcando el globo entero en un instante. La voz me dijo que la humanidad había sido advertida de innumerables maneras, pero, cegada por la distracción y la arrogancia, se negaba a ver. La presencia me presentó entonces lo que llamó las 5 señales innegables, eventos que ya estaban en marcha, tejiendo silenciosamente el tapiz del fin de una era. No se trataba de plagas espectaculares ni cataclismos fulgurantes, sino de cambios sutiles y profundos, tan esenciales para nuestro mundo moderno que la mayoría los pasó desapercibidos. La voz insistió en que no se trataba de futuros posibles, sino de realidades presentes, fragmentos de una verdad mayor que la humanidad decidió ignorar. Vi cada una de estas 5 señales desplegarse simultáneamente en diferentes rincones del planeta, como 5 heridas abiertas en el cuerpo del mundo, y comprendí que mi vida de estudios académicos había sido solo el prólogo de este momento de testimonio aterrador e ineludible. Desperté con el corazón latiéndome con fuerza, el agudo sonido de las trompetas aún vibrando en mis tímpanos. El aire de mi habitación se sentía denso, pesado, y podía sentir el sabor a tierra seca en la boca, como si hubiera pasado la noche entera en la cima de aquella colina desolada. Lo que una vez fue teoría, lo que una vez fueron solo palabras en páginas amarillentas, ahora era una realidad visceral grabada en mi alma. Yo, el escéptico, me había convertido en testigo, y mientras intentaba recuperar el aliento, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que ahora te hago. ¿Lo has sentido tú también? Esa inexplicable sensación de que algo profundo está cambiando, de que el mundo tal como lo conocemos se acerca a un punto de quiebre. Si tu respuesta es sí, te pido que te quedes aquí, porque lo que vi esa noche nos concierne a todos. Al intentar traducir lo que se me ha mostrado, me encuentro en una encrucijada. Por un lado, está el historiador que llevo dentro, capacitado para diseccionar, contextualizar y presentar los hechos de forma ordenada y lógica. Anhela fechas, precedentes históricos, una estructura que contenga el caos. Por otro lado, está el hombre conmocionado, el testigo que ha sentido el frío de la ausencia y ha escuchado el sonido del fin de un ciclo. Para que capten la magnitud de la revelación, necesito unir estas 2 facetas. Necesito aportar la claridad de mi mente, pero también la vulnerabilidad de mi corazón. Por lo tanto, lo que comparto no es una tesis académica, sino un testimonio analizado, una visión filtrada por la razón, pero que nunca ha perdido su fuego emocional, su sagrada urgencia. La voz que me habló no usó abstracciones, pintó imágenes de una realidad tan palpable que aún hoy siento sus texturas y olores. No dijo, la naturaleza morirá. Me guió por campos fértiles de un verde vibrante, pero donde reinaba un silencio sepulcral. Podía sentir la calidez del sol fantasmal en mi piel, ver el polen suspendido en el aire, pero la ausencia del zumbido de las abejas y el canto de los pájaros creaba un vacío ensordecedor, una sensación de error egósmico. Por eso necesito usar un lenguaje que vaya más allá de las ideas. Necesito que veas el lecho agrietado del río como yo lo vi, que sientas la esterilidad de ese silencio. La verdad de esta profecía no reside en las palabras, sino en las imágenes sensoriales que evoca en nosotros. Muchos podrán escuchar mi historia y sentir solo miedo, una sensación de impotencia ante un futuro sombrío.
y confieso que el terror que sentí en esa colina fue la sensación más abrumadora que he experimentado. Era puro miedo existencial. Sin embargo, durante los días siguientes, mientras procesaba la visión, otra sensación comenzó a emerger de las sombras: la esperanza. Una esperanza frágil, condicionada, pero innegable. Comprendí que la visión no era una sentencia de muerte, sino un diagnóstico. Una alarma no suena para anunciar que el fuego ya lo ha consumido todo, sino para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. La tensión que sentimos al escuchar estas señales es la llamada a la acción, y la esperanza es la creencia de que aún podemos atender esa llamada. Así que les hago preguntas. ¿Sienten esto también? ¿Reconocen estas señales? No las hago como un simple recurso retórico para captar su atención. Las hago porque esta experiencia, aunque fue mía, no se trata solo de mí. Es el eco de una verdad que ya vibra en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy loco? ¿Cómo puedo confirmar que esta fiebre del alma que he visto es real si no es? Preguntándoles si ustedes también la sienten. Estas preguntas son puentes que intento tender sobre el abismo de la soledad para que podamos encontrarnos al otro lado, no como un orador y su público, sino como vigilantes, compartiendo lo que vemos en la oscuridad, confirmándonos mutuamente que no estamos solos en nuestra preocupación. La voz me ordenó prestar atención, grabar cada detalle en mi memoria, pues no eran símbolos de libre interpretación, sino hechos que observar en el mundo de vigilia. La lente celestial enfocó, y la primera señal se manifestó ante mí con brutal claridad. La voz la nombró: la traición de las aguas. Mi posición estratégica flotaba sobre un río que reconocí como el Éufrates, pero su lecho era una cicatriz de polvo y arcilla agrietada. Donde debería haber vida, solo había muerte. Barcos pesqueros, como costillas de animales prehistóricos, yacían en ángulos absurdos, y a su alrededor miles de esqueletos de peces brillaban bajo la luz ocre, una constelación de desesperación. Entonces la imagen se desgarró y me encontré sobre una moderna ciudad costera, observando cómo el océano no se estrellaba con furia, sino que crecía, elevándose en un silencio aterrador y engullendo las calles, como si la tierra reajustara sus límites. Como historiador, mi mente se dirigió de inmediato a las grandes civilizaciones que nacieron y murieron a orillas de los ríos: el Nilo, el Tigris, el Indo. El agua siempre ha sido la promesa de vida, el pacto de Dios con la tierra. Ver este pacto roto con tanta violencia me impactó profundamente. Sentí la sequedad en la garganta, la sed desesperada de quienes miraban al cielo en busca de lluvia que no llegaba. Sentí el pánico gélido de quienes veían el mar, antaño fuente de sustento, convertirse en un verdugo silencioso. No era solo una crisis climática lo que presenciaba, era una revocación. Un acto de divorcio entre la humanidad y el planeta. Era el clamor de la tierra, y por primera vez en mi vida lo escuché con claridad. La visión me llevó entonces a un valle frondoso en Europa Central, un lugar que debería haber vibrado con el sonido de la vida. Esta fue la segunda señal: el silencio de los inocentes. Los campos estaban perfectamente cultivados. Las flores florecían con vibrantes colores, los árboles se mecían con una suave brisa. Era un paraíso visual, pero mis oídos fueron asaltados por un silencio antinatural. No se oía ni un solo pájaro cantando, no se oía el zumbido de una abeja ni el de un insecto. Era un cuadro hermoso pero muerto, una naturaleza paralizada. Sentí como si al tocar un pétalo se desmoronara. La ausencia de sonido era más aterradora que cualquier grito, pues significaba que los mensajeros, los polinizadores, los cantores de la creación, habían abandonado sus puestos. Estas dos primeras señales me hizo comprender la voz.
Eran las manifestaciones externas de una enfermedad interna. La traición de las aguas se refiere no solo a la sequía física, sino a la sed espiritual de un mundo donde la fuente de la verdad ha sido contaminada y represada. La gente busca desesperadamente algo para saciar sus almas, pero solo encuentra desiertos de información vacía y océanos de falsas doctrinas. El silencio de los inocentes, a su vez, simboliza la pérdida de nuestra intuición, esa voz pura y sencilla dentro de nosotros que sabe discernir el bien del mal, lo sagrado de lo profano. Nos hemos vuelto tan ruidosos en nuestras propias cabezas que ya no podemos escuchar la sencilla sabiduría de la creación. Es abrumador pensarlo, y compartir esta parte de la visión es increíblemente difícil. Si crees que puedes ayudarme a llevar este peso, considera suscribirte a este canal, ya que cada nueva alma que se une a nosotros me da la fuerza para continuar. La lente celestial se movió entonces hacia una estructura de vidrio y acero, una sala donde los líderes de todas las naciones se reunían bajo una bandera azul y dorada. Esta era la tercera señal, la torre de la falsa unión. Hablaban elocuentemente de paz global, seguridad colectiva y prosperidad compartida mediante una nueva tecnología que unificaría todas las economías y las comunicaciones. Prometían el fin de la pobreza y la guerra. Sonaba utópico, maravilloso, pero mientras hablaban, vi lo que realmente se estaba construyendo. Una prisión digital invisible. Vi a personas aceptando voluntariamente una marca sutil, un implante o un código digital para poder comprar, vender y participar en esta nueva sociedad. A cambio de la seguridad prometida, renunciaron a su libertad, convirtiéndose en nodos de una red controlada por una autoridad sin rostro. Desde allí, la visión me condujo a la cuarta señal, quizás la más irónica y dolorosa para un hombre de fe como yo, el hambre de la palabra. Fui guiado a catedrales góticas, megaiglesias modernas y templos dorados. Los edificios eran magníficos, la acústica perfecta, los rituales se realizaban con precisión coreografiada, pero estaban vacíos de espíritu. Los predicadores pronunciaban palabras elocuentes que no llegaban al corazón. Los coros cantaban himnos que no elevaban el alma. Vi los rostros de la congregación, gente hambrienta, desesperada por una migaja de pan espiritual, pero recibiendo solo piedras de dogma y formalidad. El verdadero hambre, me explicó la voz, no sería de comida, sino de una conexión genuina con lo sagrado. La humanidad moriría de sed espiritual junto a manantiales magníficos pero secos. Finalmente, la voz me presentó la quinta y más inquietante señal, pues no se manifestaba en paisajes ni edificios, sino en el corazón humano. Era el susurro en la sangre. No había una imagen específica, sino una sensación abrumadora que se impuso en mí. Sentí una desconfianza gélida instalarse entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre viejos amigos. Vi a vecinos mirándose con miedo y resentimiento. Era una fiebre del alma, una paranoia colectiva alimentada por mentiras que recorría el mundo en un abrir y cerrar de ojos, envenenando las relaciones y erosionando la confianza, el pegamento que mantiene unida a la sociedad. La gente chocaba sin causa real, impulsada por una inquietud y una ira que parecían surgir de la nada. Era el colapso de la empatía. Y aquí es donde comienza el cambio interno. Si reconoces esta creciente desconfianza, esta dificultad para saber en quién confiar, debes saber que no estás solo. Suscribirte a este canal nos ayuda a crear una comunidad de defensores, un lugar para fortalecer nuestros vínculos en medio de esta confusión. La secuencia de señales fue deliberada, una escalada de terror lógico. Primero, la base de la vida, la naturaleza, se derrumba, rompiendo su pacto con nosotros. Luego, desesperada y desorientada,
La humanidad busca refugio en una solución global, una unión tecnológica que promete seguridad pero exige sumisión total. Al mismo tiempo, las fuentes tradicionales de consuelo espiritual resultan vacías, incapaces de ofrecer respuestas verdaderas ni consuelo. Y finalmente, con el mundo natural agonizante, la libertad comprometida y la fe tambaleándose, ¿qué queda? Solo nosotros. Y es entonces cuando nos enfrentamos unos a otros, impulsados por un veneno invisible que susurra en nuestra sangre. Al final de la revelación de la quinta señal, estaba de rodillas en esa colina desolada, ya no como observador, sino como partícipe del dolor del mundo, llorando con absoluta desesperación. El peso acumulado de estas 5 revelaciones me aplastó. El historiador que había en mí, que siempre había hallado consuelo en el análisis desinteresado del pasado, fue aniquilado. Ya no era un académico estudiando profecías, era Jonás en el vientre de la ballena, presenciando una verdad tan terrible como innegable. Cada señal se conectó con la otra, formando una corriente que arrastró a la humanidad hacia el abismo. La degradación del mundo físico condujo a la búsqueda de un falso salvador tecnológico. El colapso de la espiritualidad creó un vacío que se llenó de miedo, y el miedo, a su vez, disolvió el tejido mismo de la sociedad. La voz de mi conciencia no necesitó decir más. La imagen final fue la de miles de millones de almas perdidas, vagando en un crepúsculo ocre, desconectadas de la naturaleza, de Dios y entre sí. En los días posteriores a esa noche, un incendio consumió mi antigua rutina. El historiador metódico dio paso a un vigilante febril. Abandoné mis manuscritos medievales y me sumergí en el presente, devorando noticias de todos los rincones del mundo con un hambre desesperada. Y para mi horror, los ecos de la visión estaban por todas partes. Leí sobre sequías récord en ríos históricos que nunca antes habían fallado. Vi informes del inexplicable colapso de colonias enteras de abejas, el alma silenciosa de nuestra agricultura. Presencié debates de líderes mundiales que proponían monedas digitales globales como solución a la inestabilidad económica. La voz no me había mostrado el futuro, simplemente me había dado la hoja de ruta para comprender el presente. Cada titular, cada artículo científico era una pieza más del rompecabezas que encajaba, y el ritmo de mis descubrimientos era tan alucinante como la propia visión. La narrativa que estoy construyendo para ti, la forma en que presento cada señal, no es aleatoria. Sigo la misma secuencia que se me revela, mientras una fluye de la otra en una corriente trágica e inevitable. Es una transición suave pero aterradora de causa y efecto. La ruptura de nuestra alianza con el mundo natural nos deja huérfanos, asustados y vulnerables. Esta vulnerabilidad nos hace presa fácil de promesas de seguridad artificial, una unión tecnológica que parece ser nuestra única salvación. Pero al aceptar esta solución, nos desconectamos aún más de nuestra esencia, haciendo que nuestras instituciones espirituales se vuelvan vacías, pues la verdadera fe no puede sobrevivir en un entorno estéril y controlado. Y en este vacío final, sin la naturaleza que nos afiance y sin el espíritu que nos guíe, florece la desconfianza y nos enfrentamos unos a otros. Es un efecto dominó, y las primeras piezas ya han caído. Entiendo que la cantidad de información y la intensidad de las imágenes que describo pueden ser abrumadoras. Sin embargo, mi objetivo no es saturar su mente con detalles apocalípticos, sino trazar el contorno completo del mapa que me han dado. Quiero que vean el tapiz completo, incluso a distancia, antes de profundizar en cada hilo. Mantenemos un ritmo dinámico, avanzando a través de la narrativa para que la urgencia del mensaje no se pierda en análisis demasiado largos en esta etapa inicial. Las transiciones entre señales, entre visión y realidad,
deben ser fluidas, pues realmente no hay separación. La profecía se desarrolla en tiempo real y nuestro tiempo para la observación pasiva se agota rápidamente. Debemos seguir el ritmo de los acontecimientos, con los ojos y el alma bien abiertos. Todo lo que he relatado, cada detalle aterrador y cada interpretación que te atrevas a hacer surge de esa experiencia única y sobrecogedora de la noche del 15 de agosto. No rehuí la premisa que se me impuso. Al contrario, me sumergí en ella con toda mi alma y todas las herramientas que he adquirido a lo largo de 40 años de estudio. Mi intención no es crear una ficción elaborada, sino expandir esa visión, desplegarla para que puedas examinarla desde todos los ángulos. Cada conexión que hago con los acontecimientos actuales, cada símbolo que busco descifrar, es un esfuerzo por honrar la claridad de la revelación y hacer que sea una experiencia tan real y memorable para ti como lo fue para mí. Mi escepticismo previo no fue un error. Fue una preparación para que hoy pudiera testificar con la autoridad de quien dudó, pero se vio obligado a creer. Este mensaje no me fue confiado para que se convirtiera en un tratado teológico para debatir en círculos académicos. Me fue entregado con la urgencia de una carta dirigida a cada uno de ustedes. Créanme, mientras hablo, no veo una cámara ni una audiencia anónima. Veo los rostros de mis hijos, mis nietos, y también veo el suyo. Siento la importancia personal que este mensaje tiene para su vida, para su familia. Las señales innegables no son eventos lejanos que veremos en las noticias. Son fuerzas que ya llaman a nuestra puerta, poniendo a prueba nuestras relaciones y nuestra fe. Les pido que no solo reciban mis palabras con la mente, sino que las sientan en el corazón. Pueden percibir cómo el mundo que los rodea refleja de alguna manera lo que he descrito aquí. Por lo tanto, no termino con una nota de desesperación, sino con un llamado a la vigilancia. Esta visión me fue concedida no para sellar un destino de perdición, sino para dar la alarma, un misericordioso llamado de atención. La esperanza no reside en negar lo que está por venir, sino en prepararnos espiritualmente para ello. Estamos invitados a convertirnos en centinelas en este momento decisivo de la historia, a cultivar los sentidos del alma y fortalecer los lazos de amor y confianza que la oscuridad busca disolver. No sé cuánto tiempo tenemos, pero sé que el camino es menos abrumador cuando caminamos juntos. Estoy inmensamente agradecido de que me hayan escuchado hasta aquí. Si este relato les resonó, les pido que se suscriban y se unan a nosotros para que podamos seguir compartiendo luz y velando juntos.